LTV es el canal local donde toda la información y eventos de la región se cuentan y viven por acá. Vas a encontrar una variada programación, deportes, cultura, música, política, eventos y entretenimiento. Viví LTV desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Cuarto Intermedio. Estamos hasta las 23:30 por Litoral Televisión y en LTV Vivo, en YouTube también, por supuesto. Podrán ver este y el resto de los programas de nuestro canal. No se pierdan ya se los digo, así se los adelanto, el frente a frente que vamos a tener con el titular de la Sociedad Rural de Reconquista. Un montón de temas para hablar. Se llevó a cabo en el día de ayer una reunión, la primera en Las Toscas, en materia de lo que tiene que ver con el delito rural, pero ya se vienen realizando reuniones anteriores, inclusive en materia de lo que tiene que ver con el ámbito del Ministerio Público de la Acusación, de la Fiscalía a nivel regional, inclusive ese como uno de los temas. A nivel nacional, ¿qué pasa con las retenciones? Ida y vuelta del presidente Javier Milei. Vamos a compartir también un fragmento, un archivo acerca de lo que decía el presidente antes de serlo, a lo que ha manifestado hace unos días atrás en materia de lo que tiene que ver con las liquidaciones de cosechas y las retenciones al campo. Vamos a hablar también de este fallo de la comuna de Villa Ana, puntualmente, que tiene que ver con cuestiones tributarias, cuestiones impositivas. De eso también vamos a estar hablando con Augusto Gastaldo, hablando de fallos, lo que resolvió la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe en cuanto a la utilización de los agrotóxicos, de los agroquímicos, en todo, en este caso, el territorio provincial y lo que son las líneas agronómicas en cada uno de los centros urbanos particularmente, pero también de los distintos poblados que tiene la provincia de Santa Fe. La línea agronómica sencillamente es lo que divide dónde se puede fumigar y dónde no. En este caso, en la provincia de Santa Fe. Bueno, un montón de temas para hablar con el titular de la Sociedad Rural de Reconquista, Augusto Gastaldo, que ya está acá en los estudios y con él vamos a ir después de la presentación. Además, paritaria, hoy día de números, 8% en 3 partes, lo que le ofreció el gobierno de la provincia de Santa Fe a los gremios que se sentaron hoy en reunión. Habló de ATE y UPCN por un lado y después los docentes. Mañana será el turno de los gremios de la salud. La oferta va a ser exactamente la misma y probablemente la oferta a los municipales, que la semana pasada no recibieron la oferta porque lo que le dijeron es: estamos esperando lo que ofrezca provincia, sea efectivamente lo mismo. Una de las primeras consultas que quedaron flotando es: che, ¿qué pasa con el primer trimestre? Porque los números que tenemos nosotros, dicen los gremios, quedaron abajo de la inflación. Bueno, de parte del gobierno de la provincia dicen lo contrario. Se viene ahí una discusión y ese es uno de los temas. Cuestión transporte en el norte de la provincia, pero particularmente en la ciudad de Reconquista. El secretario de la Producción, Luis Mansur, estuvo hoy en La Grieta, estuvo hoy en la radio charlando con nosotros. 2 temas centrales, por supuesto es un fragmento de lo que vamos a compartir. 2 temas centrales. Uno, la línea aérea, los vuelos Reconquista-Buenos Aires-Reconquista. ¿En qué instancia está esto y qué es lo que falta para que se cierre por un lado? ¿Y cuál es la modalidad de lo que se está negociando y cuánto sale la línea aérea y cada vuelo? Eso lo vamos a compartir con ustedes. Y por el otro lado, hablé de transporte, la balsa. ¿Qué pasa con la balsa que une Reconquista a Goya, Goya a Reconquista? El fin de semana pasado se habló de Goya, en materia, claro está, de lo que tiene que ver con el concurso de pesca. Lo que podemos adelantar es que hay un proyecto muy avanzado para que vuelva la balsa, pero no la balsa que está, sino otra balsa. De eso también vamos a compartir con ustedes en este cuarto intermedio. Presentación breve y hablamos con Augusto Gastaldo.
Bueno, arrancamos el programa propiamente dicho. Como decía, está con nosotros el titular de la Sociedad Rural de Reconquista, Augusto Gastaldo. Gracias por venir. Gracias a vos, Rodrigo, por la invitación. Sí, muy bien, buenas noches. Primero que te quiero consultar, que también se lo consultábamos hoy en la radio a Mansur, y después vamos a compartir parte de lo que charlábamos con él. Muy interesante entrevista que tuvimos. Tiene que ver con el tema Vicentín. ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Vos como Gastaldo, si querés, y vos como titular de la sociedad rural, o es lo mismo? Sí, es lo mismo. A ver, como institución nosotros, por supuesto, siempre defendimos la fuente de trabajo. Hay una controversia, hay muchos productores que quedaron con dinero adentro, claro. Y por supuesto que nosotros tenemos que ser respetuosos en nuestra postura de todo ese sector, esa cantidad de empresarios y de gente. Pero bueno, lo que siempre pedimos es que la justicia actúe en tiempo y forma como tiene que hacerlo, ¿no? Claro, porque ustedes están de alguna manera, o sea, tienen también perjudicados de esto dentro de lo que tiene que ver con su espacio, me decís. Claro, digamos, dentro del sector que nosotros defendemos. ¿Y ellos qué les plantean a ustedes como sociedad rural? Estas otras personas, concretamente. Bueno, también les piden, claro, les piden no hay un pedido no hay presión. Puntual. No, para nada, no hay presión. Pero por supuesto que todo ciudadano, en realidad, sea productor, sea trabajador, tenga un pariente, claro. Dentro de Vicentín o inclusive dentro de los mismos dueños, todos queremos que esto se resuelva cuanto antes, que se desate, sí. Y que se vuelva a recuperar la actividad industrial y comercial de una empresa emblema en el norte de Santa Fe, ¿no? Que ha hecho mucho por este norte. Sí, eso no está en duda, sí. Lo que pasa es que seguramente no es lo mismo mi caso, a lo cual no me deben un peso. No, por supuesto, las miradas son diferentes, claro. Sí, como me decías, que a otro que anda a saber cuánto es lo que le están debiendo, sí. Otros que tienen complicaciones a la hora de el día a día. Por supuesto, pero la mirada final, ¿cuál es? Que las cosas, la justicia resuelva y Vicentín funcione. Sí. En el fondo es eso. Sin dudas. Augusto, ayer tuvieron, digo bien, una reunión en materia de delitos rurales, la primera en Las Toscas. Exactamente, anoche tuvimos una más de las reuniones que venimos llevando adelante, este grupo de seguridad rural, sí. Que lo conforma, lo comenzó Sociedad Rural de Reconquista, después fue sumando fuerzas. En principio nos acompaña el fiscal regional, Rubén Martínez, el MPA, a cabeza de, también Rolando Galfrascoli, la Guardia Rural Los Pumas y también la Fuerza de Seguridad Policial de la provincia de Santa Fe. También productores que forman parte, algunos de comisión directiva de la sociedad rural y otros no, que son referentes de algunas localidades y también aportan a este grupo que ya empezó a trabajar hace unos 2 años atrás o algo más, y que hace un tiempo comenzó con estas reuniones en el territorio. La idea es primero visibilizar el problema, que los productores tengan la posibilidad de tener de frente al fiscal regional y poder plantearle también a los referentes, a los directores de la Guardia Rural Los Pumas, cuáles son los problemas concretos en las diferentes zonas, porque cada región, cada pueblo, cada zona tiene su particularidad en cuanto a esto que es un flagelo, ¿no? Incluso dentro de nuestro departamento. Sí, dentro de nuestro departamento hay diferentes, situaciones, hay diferentes problemáticas, porque también los ambientes son diferentes, o sea, no es lo mismo. Dame un ejemplo. Y no es lo mismo los bañados de la costa que los montes de la cuña boscosa, que los bajos submeridionales. La forma de hacer ganadería es distinta y los delitos también. Porque no solamente hablamos de delitos ganaderos, hablamos de todo tipo de delito rural. ¿Qué otros delitos se plantearon? El que más se habla, del abigeato es el más común de escuchar, pero después, hoy un productor para hacer una inversión en el campo, antes de ver la productividad de esa inversión, está pensando en si no le van a robar lo que planta en el campo. Hablamos de pantalla solar, hablamos de bomba sumergible, hablamos de equipo de boyero eléctrico, todos equipos costosísimos que tienen un impacto real y concreto en la economía del productor que invierte y que quiere buscar mejorar su producción y que está pensando a ver si eso que está instalando, que está comprando, no se lo van a robar, ¿no? ¿Quién se debería encargar de eso? ¿Los Pumas?
Por supuesto que nuestra Guardia Rural es la encargada no solamente de la investigación en cuanto a un delito, sino también a la prevención. Eso debería también funcionar. Nosotros, bueno, hay, digamos, diferentes destacamentos en el Departamento General Obligado. Nosotros lo que nos toca acá en Reconquista estamos medianamente conformes con el accionar de los Pumas. No es ahí el problema principal que nosotros identificamos en cuanto al delito rural, sino en lo que viene después, ¿no? En la Fiscalía y en la justicia que resuelve. Y porque son siempre los mismos, Rodrigo. Hay una gran repitencia de las mismas personas que cometen los mismos delitos, inclusive en las mismas zonas. Hay en Román, por ejemplo, que es una zona muy caliente, nosotros le llamamos las zonas calientes, en donde se repiten mucho los delitos. Román es una de las zonas calientes en donde tuvimos una reunión como esta que se hizo en Las Toscas. Una se hizo en Las Garzas, otra se hizo en Román, otra en Vera y otra en Las Toscas, la última de anoche. Y bueno, en Román, por ejemplo, te decía, hay casos en donde hay personas que tienen 14, 15, 16 caídas, o sea, por abigeato. Hay un caso de una persona que vino de Rosario a vivir a Román, ya vino con condena cumplida en Rosario. Lo agarran con las manos en la masa, robando en un puesto rural en la zona de Román. Lo largan al otro día con una perimetral, viola la perimetral a los 15 días, no para ir al médico, sino para ir a robar, a hacer un abigeato. Lo vuelven a agarrar, lo vuelven a largar al otro día, pidiéndole que respete la perimetral, y la vuelve a violar para robar. Bueno, no sé en qué quedó la causa ahora, pero digamos, es un ejemplo de que son las mismas personas, las mismas bandas y delitos que empiezan a verse también como diferentes en cuanto a su modalidad. Antes era muy común, llegado a fin de año, algún ternero que se carneaba, algún abigeato de ese tipo. Hoy ya son bandas organizadas, es una mafia que lleva animales por arreo, a pie, cruzan varios campos y después terminan, en la mayoría de las veces, cargándose en un camión y vendiéndose, como hace pocos días desbarataron una banda que estaban por cargar, o que cargaron 78 animales, creo, de una firma conocida de Reconquista en la zona de Fortinolmo. Sí. Esos animales, bueno, por fortuna hubo una investigación, hubo una participación de este grupo de seguridad rural muy importante para poder esclarecer ese hecho, y bueno, los animales por fortuna pudieron volver a sus dueños, pero esas personas están presas. Pasan los años, pasa el tiempo y pareciera ser que es un tema recurrente, con distintas modalidades, como vos decías y demás. Ahora, ¿es porque es difícil de erradicarlo? ¿O porque, yo creo que por las particularidades que tiene en la ruralidad y demás? ¿O porque directamente no hay intenciones reales de erradicarlo? Un poco de las dos cosas. Si bien no es un delito sencillo, es un delito que tiene una connotación totalmente diferente a otro tipo de delito urbano, pero yo creo que la carga más se la lleva el hecho de que, como te digo, hay problemas con la Fiscalía, hay problemas con la justicia, en donde son las mismas personas que vuelven a entrar y salir, y hay una impunidad. O sea, quien está pensando en cometer un delito sabe que no hay un perjuicio importante para él si lo llegan a agarrar, entonces no tiene mucho para perder. Por eso decide cometer el delito, porque es algo que lo ve con él mismo, o con su banda, o con las bandas amigotas, digamos, de que no tiene una condena ejemplar. Alguien que roba una hacienda pasa a ser un delito menor, digamos, una contravención, parecería, para la justicia, algo que debería ser como si a vos te roban tu vehículo, o como al señor le entran a robar en su casa y le llevan las pertenencias. Parecería que para la justicia, y robar una hacienda no es tan grave. No es tan grave. Sin embargo, el impacto económico que tiene para un productor, sobre todo para un productor chico, es tremendo. Yo te cuento, Rodrigo, ahí en la zona de Román hay campos que están en la periferia de la ciudad que ya no se producen, porque es insostenible. No pueden producir los productores en esa zona porque le roban. Entonces deciden no producir más. Claro, porque también es como siempre, y como en todo robo,
no es lo mismo la espalda que tiene un pequeño productor que un gran productor a la hora de un robo. Por supuesto. Pero más allá de la espalda, es una cuestión, digamos... El delito es el mismo, a lo que voy es que a un pequeño productor y que lo revienta, claro. lo revienta. Imagínate, para un productor, mira, el 80% de los productores en este norte de Santa Fe tienen menos de 200 vacas, ¿no? El 80% tiene menos de 200 vacas. O sea, son en su mayoría productores chicos. Claro. Hoy por hoy, un rodeo de 150 vacas, 180 vacas, te está dando al final de toda la cuenta, de todo lo que se descuenta, de todo lo que chorrea por costos y demás, prácticamente un sueldo y medio de un empleado de comercio. O sea que no estamos hablando de ganancia extraordinaria. Ese es nuestro productor agropecuario de la zona. ¿Me explico? O sea, quiero decir... Pero que entonces no es negocio de la ganadería. No, por supuesto que es negocio, y lo va a ser cada vez más, gracias a Dios, porque hay siempre buena perspectiva a futuro. Lo que lamentablemente tenemos es, fueron años malos, digamos, en donde no acompañó la macroeconomía, donde no acompañó el clima en estos últimos años sobre todo, y ocasionaron perjuicios importantes para el productor ganadero, para el agrícola también. Yo no digo que no sea mal, yo no digo que no sea buen negocio. Por supuesto que para hilar fino hay que ver en cada caso en particular, cada zona, cómo produce, la eficiencia, etcétera, la infraestructura que tiene. Pero básicamente los números, para que uno se tome, digamos, una idea de cómo es el productor de nuestro norte de Santa Fe, es eso. En su gran mayoría es un productor chico. Después, por supuesto, que hay productores medianos y hay productores muy grandes. Está bien, pero el 80%... Exactamente, es así. Tiene menos de 200 vacas acá. Así es. Ese es el número. Ahora, bueno, perdón, y termino con esto. Hay un caso en Román, para tomar dimensión de lo que es el robo. Tiene 1000 hectáreas muy cerquita del pueblo, sobre el bañado, que se le dice que son campos espectaculares, campos engordadores, campos muy buenos para la cría de ganado vacuno. Y de las 1000 hectáreas solamente ocupa 300, que son las 300 que más cerca tiene de la casa. ¿Por qué? Porque logísticamente tiene que largar durante el día y entrarlas todos los días al corral, porque si no le roban a la noche. Esa es la situación. Más menos, zonas donde está más complicado, o sea, donde son zonas más calientes, zonas donde no pasa absolutamente nada, y zonas donde hay problemas todos los días, todas las semanas, denuncias que nos llegan, porque este grupo tiene también esa virtud de recibir las denuncias. Eso le da agilidad, porque es un grupo que compartimos con el fiscal regional, con los funcionarios del MPA. Todos ahí. Exactamente, es un grupo que, bueno, es de WhatsApp, pero podría ser con otro formato, que en donde nos llegan rápidamente las denuncias, o sea, mediante una foto, en cualquier lugar del Departamento General Obligado, nos llegan a nosotros, y nosotros podemos darle agilidad y seguimiento de manera rápida a ese caso. Y lo cual está dando muy buenos resultados. Augusto, antes de ir a la primera pausa, te quiero consultar. Me meto de vuelta. Sigo con lo de la ganadería, pero en base a lo que hablábamos y del tema si es negocio o no es negocio. Sí. En la última charla que tuvimos, que fue en la radio, hablábamos acerca de, también la ganadería y la medida del gobierno nacional, la que vos te habías manifestado, me acuerdo, a favor, de la apertura de exportación de ganado en pie. Exacto. ¿Sí? Sí. Acá no lo charlamos. ¿Por qué? ¿Por qué para vos es una buena medida? Es una buena medida porque abre, o sea, dentro de la batería de las medidas que está generando el gobierno nacional es de apertura, digamos. Eso tiene que ver con lograr mejores negocios para el productor, para la industria. Sí. Obviamente que tiene que haber un resguardo, una atención sobre cómo va a impactar sobre la industria nacional, ¿no? Pero en definitiva lo que tiene de beneficioso para el productor es que el productor puede empezar a convalidar mejores precios internacionales si se abren las exportaciones, ¿no? Entonces puede haber posibilidad de que vengan de afuera a comprar a Hacienda y la paguen a mejor precio, por lo cual nuestro productor, el productor de esta zona, pueda recibir una mejor venta, digamos, un mejor precio, una mejor remuneración por su esfuerzo. Explícame a una persona que no sabe de ganadería. Yo no digo que va a ser así, digo que puede pasar. Puede pasar, claro, pero ¿por qué le podrían pagar
O sea, ¿por qué podría ser mejor negocio para el ganadero, ¿no es cierto? Sí. La venta del ganado en pie y no del ganado como se venía vendiendo. Digamos, ya con la carne. Claro, la carne. Bueno, porque a lo mejor porque vende directo el ganadero sin pasar por frigorífico. No, digo, a lo mejor la industria frigorífica de un país vecino tiene una necesidad mayor de ese animal, por lo cual tiene mayor demanda, por lo cual tiene mayor necesidad de salir a comprar, y acá lo paga más de lo que podría pagarlo la industria o el consumidor local. Es abrir el juego, o sea, es intentar tener... ¿Los países limítrofes tienen abierto ese juego? Sí, tienen. Todos los países del mundo lo tienen. Hay muy pocos países en todo el mundo que tenían cerrada la exportación de ganado en pie. Sí, como otras restricciones que tiene Argentina, como, no sé, las famosas exportaciones. Argentina y creo que un país de Medio Oriente son los únicos países en el mundo que tienen una cosa así. La mayoría de los otros países o no tienen una restricción, no tienen una retención a las exportaciones, o inclusive fomentan pagando un sobreprecio como es Europa para que el productor chico subsista y no desaparezca, ¿no? Eso te iba a preguntar, en base a lo que planteabas anteriormente. Los famosos subsidios al sector agropecuario. Ajá. ¿Eso hacen en otros países? Sí. En Europa se hace, en Australia se hace, en Estados Unidos. ¿Cómo haces para cuidar la industria interna? Que tal o cual medida no te termine desfavoreciendo. Sí, bueno, lo primero que tiene, por eso, es una medida que tiene que ir acompañada por otras medidas como ser bajar los impuestos, la carga impositiva, para que esa industria de acá sea competitiva también. Pues si no, abrimos el juego, pero seguimos poniendo restricciones. Pasa lo mismo con la maquinaria agrícola. La maquinaria agrícola también, si se abre la posibilidad de que ingrese maquinaria agrícola de otros países usada, como puede pasar o como se puede estar dando. La preocupación que hay en el sur de la provincia de Santa Fe. En el sur y acá mismo también tenemos. Bueno, y acá también. También acá. Exactamente. Bueno, ¿eso te plantean a vos? Sí, por supuesto. Es una preocupación. Pero, ¿qué es lo que dice la industria? Nosotros somos competitivos, no tenemos ningún tipo de resquemor, de problema en competir con el mundo porque somos eficientes. Ahora, sáquenos la pata con los impuestos, porque eso es real. O sea, la carga impositiva que tiene no solamente el campo, sino la industria y toda la cadena productiva de generación de riqueza en nuestro país, tiene una altísima carga impositiva que hay que revisar, que hay que hacer una reforma fuerte, profunda, tributaria, para poder sacar la pata de la cabeza al sector productivo de generación de riqueza y de valor agregado, de toda la cadena productiva de nuestra nación. O sea, acá lo que te dicen es, no hay problema con la apertura. Somos competitivos, no tenemos miedo a competir con el exterior. Sí, con reglas claras, con un horizonte, digamos, claro para invertir, para crecer a futuro, y con una carga impositiva, digamos, también como las tienen otros países. Porque otros países... ¿Por qué pueden ser más competitivos que la Argentina? Porque no tienen la carga tributaria que nosotros tenemos. Brasil, ¿por qué ha crecido tanto en materia agropecuaria que no lo hizo la Argentina? Porque no solo que no tiene la carga tributaria que tiene la Argentina, sino que tiene un acompañamiento del Estado a largo plazo para que ese productor pueda invertir. Y no hablamos de pocos años, hablamos de 50, 60, 70 años para adelante, es lo que están mirando otros países. Augusto. Indistintamente del color político. Brasil es un caso emblemático, ha pasado por gobiernos de extrema izquierda a de extrema derecha y la visión a futuro no ha cambiado. Y la legislatura que tienen en Brasil tiene una alta carga, una conformación muy amplia del sector agropecuario, que ayuda y colabora, el sector agroindustrial, ¿no? Que ayuda y colabora para que esa visión a futuro sea firme y sea con pasos firmes, ¿no? Te pregunto cómo, en este caso, no como productor, sino como consumidor, porque es algo que también se generó repercusión cuando hablamos aquella vez acerca de como consumo de carne y como consumidores de carne que somos los argentinos, bueno, que sigue bajando el consumo per cápita. Y va a seguir bajando. ¿De carne vacuna? Sí, de carne vacuna. Duda. Sí, sin duda. Porque ahí está la otra cuestión. ¿Qué pasa con el tema de la carne? ¿Por qué cada vez más cara la carne? Porque hay sectores que ya directamente no pueden acceder a ese asadito del domingo. Bueno, eso es relativo, porque en realidad el consumo de carne en la Argentina no ha bajado, si sumamos todas las carnes.
se mantiene históricamente en 110 kilos. Lo que pasa que hace, no sé, 60 años sí, eran el pollo y el cerdo que entró a... Exactamente. Hace 50, 60 años atrás, estoy inventando sí, números bien, finos, sí, pero digamos, hace 50, 60 años atrás era de esos 110 kilos, 100 eran de vacuna y 10 era de pollo y de cerdo. Ahora esa ecuación ha cambiado, pero los 110 kilos de carne... ¿Vos decís que eso se mantiene? Se mantiene. Se diversificó. Exactamente, o sea, no está en discusión si el argentino come menos carne o no. No come menos carne, come lo mismo. Lo que pasa es que ha mutado, ha ido a otro tipo de carne, la de cerdo, la de pollo, la de ovino caprino, que se movió muy poquito, pero que también está colaborando con ese cambio de ecuación. Pero en realidad la carne la comemos de la misma manera. ¿Y este tipo de medidas no va a modificar nada de ello? Como por ejemplo el precio de la carne en las góndolas. Mira, el precio de la carne está principalmente amenazado en este país y viene siendo azotado por una cada vez menor producción. Nosotros hemos solamente perdido en el año de la gran sequía y del cierre de las exportaciones. En esos 2 o 3 años hemos perdido 10 millones de cabezas, hemos perdido un 20% de nuestro stock nacional, que todavía 15 o 12 o 13 o 14 años después nos cuesta recuperar. Eso tiene que ver también con un mal negocio, como hablábamos, una alta carga impositiva y una tremendamente ineficiencia en la producción. No así como es el sector agrícola. En el sector ganadero somos muy ineficientes para producir. Tenemos cada 100 vacas 60, 55, 58, 60 terneros, cosa que es inaudito en todo el mundo. ¿Por qué? Y eso tiene que ver con ¿Es bajo? Es muy bajo, es muy bajo, es de los más bajos del mundo. Y eso tiene que ver con que el productor ganadero es ineficiente porque no tiene una visión a largo plazo que le permita invertir con seriedad. Estamos hablando del promedio de los productores. Sí, claro. Hay productores que son tremendamente eficientes. Está bien, y hay productores que tienen vacas por tener, ¿no? No hablamos de las excepciones. Exactamente. Exacto. En general somos ineficientes en la cría, muy ineficientes en la cría. Somos más eficientes en la recría y somos bastante buenos en la terminación del animal. Pero en la cría somos tremendamente ineficientes porque nunca pudimos tener un plan a largo plazo, una visión que nos acompañe en el crecimiento, en la inversión y en el incentivo para el productor a que las familias se queden en el campo, por ejemplo, a respetar a esos pequeños productores que quieren seguir produciendo y que lamentablemente por una cuestión económica salen eyectados del campo a la ciudad. Eso es una realidad. El éxodo rural no es algo nuevo, viene pasando hace 50, 60 años en nuestro país y no mermó. Entonces, son un montón de cuestiones que hacen que hoy por hoy la ganadería esté muy deprimida, la producción sea muy baja. A nosotros nos falta carne, o sea, faltan gordos, el animal que ya está terminado, que va para consumo, faltan, o sea, no es fácil conseguir. Eso es lo que está principalmente manteniendo el precio alto. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros retrocedemos 15 años, hubiéramos hecho las cosas mejor, hubiéramos tenido un plan a largo plazo, como lo tuvo Brasil, un incentivo del gobierno, reglas claras, baja carga impositiva, nosotros hoy podríamos tener inclusive la carne mucho más barata de la que tenemos porque sobraría, o sea, agrandaríamos tanto la torta que es una cuestión de oferta y demanda, digamos. Déjame hacer una pausa. Métale. Hacemos una pausa y seguimos hablando con el titular de la Sociedad Rural de Reconquista. Para después de la pausa, entre otras cosas, hablamos de retenciones. Encontré un papagayo que me pisa más que vos. Love, le dijo el muerto al cajón. Deja entrar esos gusanos que mi compañía son. En el Almacén de las Mascotas trabajamos todos los días para mejorar su calidad de vida con recomendaciones de productos balanceados de calidad y adecuados. Venta por mayor y menor. También tenemos artículos de farmacia y veterinaria. Marcas en sus más variadas presentaciones y precios. Las mascotas son nuestra pasión. El Almacén de las Mascotas. Representantes de Upper Croc y Master Croc. Los esperamos en Olesio 1018 o en cualquiera de nuestras 4 direcciones. Envíos a domicilios llamando al 62 14 00.
En Maxilimp te ofrecemos una amplia variedad de productos institucionales de alta performance para usos específicos, como carnicería, laboratorios, entidades públicas, empresas comerciales, oficinas u hoteles. Maxilimp. Trabajamos con líneas directas de fábrica, Elite, Sater, Roico, Palot, productos de calidad, rendimiento y fácil utilización. Maxilimp. Visítanos en nuestro amplio y cómodo local en 9 de julio 1470, Reconquista. En las redes sociales, seguinos como Maxilimp Online. Maxilimp te conviene. Nos enorgullece la elección de cada uno de nuestros clientes. Esa confianza nos impulsa a ofrecerles más beneficios y ofertas permanentes. Carnicería JL les ofrece ofertas y promociones en bolsones vacunos de 3, 5 y 10 kilos. También bolsones de achuras, ofertas inmejorables en cortes de pollos, variedad en cortes de cerdos y la más alta calidad en ternera. Todo para la parrilla con descuentos especiales. Carnicería JL San Martín 3550, Barrio Lorenzón. Dijo la gallina al gallo, encontré un papá. Bueno, estamos de vuelta haciendo este cuarto intermedio. Como nos pasó en la radio, nos va a pasar ahora. Nos vamos a quedar corto de tiempo, pero bueno, lo tendremos en otra oportunidad. Voy a ir rápido con esto. Y si te parece, bueno, hablábamos antes del tema de la ganadería y me quiero meter en el tema de los granos, el tema de las liquidaciones y el tema del presidente, Javier Milei, un antes y un después. Vamos a compartir, dale. A nivel impositivo, por ejemplo, ¿no habría retenciones en el campo? Yo dije que de hecho las voy a eliminar. Y ni siquiera estaba hablando de mi mundo ideal teórico. ¿Soja no tendría retención? No, nada tendría retención. Mírame, maíz, Nada. trigo, Nada. algodón. Nada. Se las hemos bajado transitoriamente, es decir, que vuelven en junio. ¿Vuelven? Sí. Sí, porque dijimos que eran transitorios, así que es más, avísele al campo que si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en junio le vuelven las retenciones, claro. Bueno. Siempre con su modo muy particular el presidente. Sí. Primer punto. Voy a... bueno, el archivo 2023 antes de ser presidente y ahora siendo presidente. ¿Cómo tomó tu sector que no hiciera lo que dijo que iba a hacer con las retenciones? Sí, a ver, algunas consideraciones para hacer. Dale. Primero, lo que bajó de retenciones bajó solamente muy poquitos puntos que prácticamente no incidieron en los precios porque ya estaban un poco inflados por una falta de producción en los puertos y en la industria, digamos. Entonces, tanto no impactó esa baja de puntos que tuvo de retenciones que cuando las bajó anunció que las iba a subir, como bien decía en el video, ¿no? En el archivo. El mes que viene. Exactamente. Supuestamente dijo el mes que viene. Exactamente. Que era de la fecha límite, o sea, claro. tenía inicio y fin esta baja de retenciones y la va a cumplir como lo dijo. Pará, baja que vos me decís que es mínima. Es mínima, sí, son muy pocos puntos que no incidieron, digamos, en un impacto tan positivo en la economía del productor que vendió. ¿Y por qué liquidarían? Yo pensando del otro lado. Porque tiene una, digamos, tiene una incidencia, es mínima, pero tiene una incidencia. O sea, el que no vende ahora y vende dentro de un mes va a tener una diferencia de precio, por supuesto. Muy poco, pero la va a tener. Claro. Por eso es que quien está pensando en liquidar va a liquidar ahora. A ver, otra consideración. Él le habla a los productores, por supuesto, pero en realidad el gran acopio de cereales, o sea, el que tiene la decisión de vender o no, justamente son los que la guardan, que son los acopios. El productor, y sobre todo el productor chico y el mediano también, cosecha y vende. Ya no lo tiene eso, ya lo vendió. No. El gran productor, el productor grande, que tiene espalda para guardar, por supuesto que la tiene. Pero digamos, a quien le habla o a quien le debería dirigir la palabra en este sentido de liquiden los que están guardando, son los grandes acopios. Que aparte, a ver, hay que hacer una aclaración, no tiene nada de malo de guardar cosecha porque es la manera en que el productor puede pagar alquileres, por ejemplo, o pagar insumos a futuro.
en vez de guardar pesos, guardar dólares, que no se Está podía. bien, pero vos me hacés una guarda radiografía cosecha. acá, como lo que hablamos anteriormente acerca de la ganadería, que el 80% tiene menos de 200 cabezas, me decías. Acá en cuanto a esto, cuando se habla del tema del campo y demás, lo que vos me decís, los productores chicos ya no tienen más eso. No tienen, el productor chico, y más en esta zona, y más con, digamos, el azote que nos dio la sequía de estos últimos años. O sea, lo poco que se cosechó, se liquidó y se vendió para pagar los insumos, porque en la mayoría de los casos de esta última cosecha, salvo girasol, que dio a favor, en promedio, ¿no? Y trigo, que respondió bastante bien, las cosechas anteriores, o sea, de la campaña anterior, dieron pérdida. La soja de este año va a dar pérdida, el algodón en esta zona va a dar pérdida, el maíz, el sorgo también. Entonces, ¿todo va a dar pérdida? Sí, todo. Estas cosechas que te menciono, sí. Pérdida quiere decir no que no se va a cosechar, que lo que se cosecha no alcanza a pagar lo que se gastó. Y esta zona que fue bendecida con algo de lluvia, pero si acá nos vamos un poco más al norte, bastante peor, y ni hablemos de Chaco, en donde ahí hay sí casos puntuales de pérdida total, que los lotes se dieron de baja, que no se van a cosechar. Directamente. Y el año pasado fue muy parecido. Y encima de la sequía, el problema de la chicharrita, este problema tan comentado en lo que fue el cultivo de maíz, que incidió también notablemente sobre la economía de los productores, sobre todo, como decimos siempre, los más chicos, porque el grande tiene cosecha guardada y con eso puede, digamos, volver a apostar. El problema acá es el productor chico. Volvemos a lo mismo. Volvemos el que a lo tiene mismo. espalda y el que no la tiene. Volvemos a lo mismo. Pero volviendo a Milei y las retenciones. A Milei y las retenciones, a ver, yo creo, por supuesto, que es una mala medida. La tiene que sacar y la tiene que sacar completamente y de manera definitiva, como bien lo anunciaba él en su campaña. De todas maneras, él no dice ahora que vuelven para siempre. Él dice que vuelve, o sea, la quitó y la vuelve a poner como dijo cuando la quitó. Ahora, no hay no hay claridad en cuánto la va a volver a sacar. Está a punto de cumplir media gestión. Sí, coincido. O sea, se le está mi pregunta es, el barco todavía no subimos. ¿El sector tiene una mayor paciencia, si se quiere, a este presidente que si fuera de otro color político? Sí, porque está dando otras señales. O sea, otros gobiernos directamente decían que no la iban a sacar y que no tenían por qué sacarla. Este presidente tiene por lo menos la mirada puesta en que es necesario sacarla. Él no dice nunca que no las va a sacar. Él dice que ahora vuelven, como dijo cuando bajó algunos puntitos, ahora dice que lo sube como había dicho cuando lo sacó. Pero él dice, por supuesto que confiamos en lo que dice el presidente, dice que las va a sacar. Como también confiábamos cuando los gobiernos kirchneristas decían que no la iban a sacar. Y le creíamos y fue así. Digamos, ¿no? Cumplieron con lo que decían. Este gobierno por lo menos da luces verdes. El mensaje es que están mal y de que son un impuesto tremendamente injusto y extorsivo sobre la producción. Porque acá hay que explicar que no es un impuesto como es el de las ganancias, en donde se paga en base a lo que se gana. Es un impuesto totalmente justo y el impuesto a la ganancia es el impuesto del mundo, digamos, es así como se opera en todos los países. Esto es un impuesto, se puede llamar impuesto, que en realidad va sobre el ingreso bruto del productor. ¿Qué quiere decir esto? Si vos la cosecha te costó para producir 1.500 kilos, que vos necesitas cosechar 1.500 kilos para salir tabla, aunque saques 1.500 kilos y salgas tabla, ese 30% igual te lo saca el gobierno. Aunque saques 1.000 kilos y vayas a pérdida, encima que vas a pérdida porque no alcanzás a recuperar lo que sacaste, lo que necesitas sacar para pagar los insumos y las labores y todos los gastos, igual te saca un 30%. O sea, a pesar de la pérdida te sigue sacando, ¿no? Sí. Y después, encima, la problemática que tuvimos todos estos años es que eso que el gobierno se lleva, y no hablo solamente del productor agropecuario, hablo de una región que produce, no vuelve en obra, no se ve materializado en mejor infraestructura, en rutas. El Fondo Federal Sojero, Fondo Federal Solidario que se había con las retenciones, digamos, durante el kirchnerismo, ¿eso no se tradujo en obras? No, completamente no. Ha vuelto muy poco de lo que se y en este norte de Santa Fe mucho más. Y ahora cuando vuelve a la provincia lo distribuye, pero nunca fue
de manera homogénea en cuanto a la producción, porque este norte, si bien produce menos, porque es una zona marginal, pero de ese menos que produce, inclusive vino menos de lo que tendría que haber regresado en inversiones. Eso lo vemos en las rutas, en los caminos, en los puentes. Sin dudas. Voy con dos cortitas. Y la primera, el fallo, yo voy a preguntarle, es la resolución en materia del fallo Villa Ana, que estamos hablando también de cuestiones impositivas. Sí. ¿Cómo tomaron ustedes esto? Bueno, el fallo de Villa Ana es un fallo histórico a favor de un productor que reclamaba por una tasa que en realidad no es un impuesto, es un servicio, es una... Son tributos. Tampoco, digamos, la tasa es el pago por una, digamos, por una contraprestación de un servicio. El servicio en este caso es que mantengan los caminos rurales. Por eso. Para una mejor transitabilidad. Claro. ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa en nuestro norte de Santa Fe? No impuestos. No son tributos, claro, ¿no? Son tributos, pero no son impuestos. Está bien. ¿Qué es lo que pasa en toda la provincia de Santa Fe, en otras provincias también? Hay un uso discrecional por parte de los presidentes de comuna y de los municipios, en la mayoría de los casos. Gracias, sí. Con ese uso, con el uso de ese recurso. O sea, no lo usan para lo que deberían. Imagínate que algunas comunas ni siquiera tienen maquinarias viales, o sea, ni siquiera tienen en dónde gastar eso que le cobran a los productores, y así todos se lo siguen cobrando. Y no le dan explicaciones, o sea, no hay una devolución en cuanto a los pedidos de informe que los productores hacen para saber en qué se gasta eso que recaudan. Y hay algunas comunas que, bueno, como te digo, ni siquiera maquinaria tienen. Hay algunas comunas que cobran digamos, en campos que son en zona de isla, que no tienen camino. O sea, una locura. Sin embargo, cobran tasa por hectárea en lugares donde los caminos no llegan. Claro. ¿no? Esa es la realidad del productor. Por supuesto que hay que también hacer mención de que no todas las comunas sufren con este problema. Hay en el Departamento General Obligado muchas comunas que ni siquiera cobran tasa por hectárea y que mantienen muy bien los caminos. Hay otras que cobran tasa por hectárea y los productores están conformes de pagar esa tasa porque les mantienen bien los caminos. Y hay otras, como la de Villa Ana, Villa Guillermina, Berna, en el Departamento General Obligado, y en el Departamento Vera, que es una realidad completamente diferente a la del Departamento General Obligado, porque la totalidad de las comunas tienen problema con los productores por la tasa por hectárea que cobran. ¿Por qué? ¿Porque cobran todos? Porque cobran y no mantienen los caminos. Están los caminos literalmente abandonados, o sea, no pasan las máquinas. Cobran por una contraprestación que no dan. ¿no? Claro. En el Departamento General Obligado es otra la realidad, porque nosotros hicimos un relevamiento hace unos meses y la mitad de los municipios y comunas cobran tasa por hectárea, la otra mitad ni siquiera cobran. Muchos mantienen bien, de los que no cobran, digo, otros más o menos, pero bueno, no cobran tasa por hectárea. Se las arreglan con recursos propios que gestionan en la provincia, que gestionan en vialidad. Esa es la manera de operar de esas comunas, de esos municipios. Por ejemplo, Avellaneda no cobra, Nicanor Molina no cobra, Guadalupe Norte no cobra. Hay otras que, como digo, cobran y no cumplen con el servicio. Las que mayor problema se escuchan en Villa Ana, Villa Guillermina, Berna. Y hay otras que cobran y los productores están conformes de pagar. Claro, la Sarita, por ejemplo. ¿Qué pasa con la comuna que no te cobre? ¿No es cierto? La Sarita nunca cobró tasa por hectárea. Nunca cobró. Y es uno de los distritos, junto con Villa Ana y Villa Guillermina, uno de los distritos más grandes, donde más kilómetros de camino tienen. Y sin embargo nunca cobró y los caminos fueron siempre buenos. Hasta hace 2 años que cambió el color político del gobierno comunal y ahora cobran tasa por hectárea y los caminos hace más de 1 año que están abandonados. Fíjate vos la diferencia, ¿no? Todo pasa por la decisión del presidente de comuna de cómo, si cobrar o no cobrar, y si usar para el fin que fue digamos, entonces, creado ese tributo. Si el camino lo mantuvieran bien, si esa plata que le cobran fuera para el camino, vos decís que no habría problemas. Por supuesto que no, hay muchísimos productores, sobre todo, como te digo, porque por el otro lado hay quien te va a decir, che, quieren que les arreglen todos los caminos y no quieren poner un mango. Te pueden decir de la otra óptica. No, eso no es así. Primero porque, por ejemplo, vamos de nuevo al caso. Por ahí las comparaciones son odiosas, pero está bueno para ejemplificar. La comuna de La Sarita, todos los años,
te diría más de 20 años, 30, no sé cuánto, que no cobró tasa por hectárea, se las arregló para mantener los caminos de manera impecable. Nunca le pidió un peso a los productores. ¿Y cómo hizo? Y gestionó bien. Tuvo una comuna transparente, tuvo eficiencia en cuanto a sus recursos, manejó bien los fondos, gestionó bien seguramente en la provincia, tuvo una buena relación y buenas gestiones, buenos tratos con Vialidad, que también le habrán colaborado para que pueda tener esa transparencia y esa digamos, esa eficiencia en el uso de los recursos. La última que te hago da para ampliarlo, inclusive para armar un debate, hablando de cuestiones del ámbito judicial, un nuevo fallo, en este caso de la Corte Suprema de Justicia, en relación a el uso de agroquímicos. Sí, cambiaste, no decís más agrotóxicos. Agrotóxicos también. Eso ya me acuerdo en una vez que se hizo un debate que hicimos acá en Cuarto Intermedio con distintos ingenieros. Agrónomos. Claro, porque están los que están a favor y los que están en contra, o en realidad los que plantean que debe haber un control del uso del glifosato y de los agroquímicos, y habíamos planteado ese debate, y yo ya me daba cuenta que a la hora de la utilización de la palabra, vos ya empezás a saber dónde está parado uno y dónde está parado el otro. Sí, agroquímico, agrotóxico, agrotóxico, agroquímico, otros dicen fitosanitarios, bueno. La palabra correcta, el término correcto es fitosanitario. Okay. Se puede llamar agroquímico también. Llamalo pero como agrotóxico quieras. No, y te voy a explicar por qué. Sí. Hay una perversidad en el uso del término. ¿Del término agrotóxico? Sí, ¿por qué es tóxico? ¿Qué es tóxico? ¿Qué significa que sea tóxico? Claro. ¿Que haga mal a la salud? Sí. Perfecto. Todo depende de cómo se use eso que es tóxico. Porque si yo te digo un repelente para mosquitos, ¿vos cómo lo usás? Para repeler mosquitos te lo pones en la piel. ¿Es tóxico o no? Tiene una toxicidad baja, si se quiere. Ahora, si vos tomás ese repelente todos los días a la mañana en ayuna, 2 cucharadas, es probable que en algún momento te mueras. ¿Es tóxico o no es tóxico? Con los fitosanitarios es lo mismo, Rodrigo. Es tóxico si se le da un mal uso. Si se le da un uso normal, como lo usan todos los productores agropecuarios o la gran mayoría, no es tóxico, porque tiene un uso específico para hacer un objetivo que es o combatir la maleza, o matar un insecto, o controlar una plaga, un hongo, lo que sea. Ok, voy por ahí, vayamos al uso. Sí. ¿Por qué tienen tanta resistencia muchos representantes del sector agropecuario cuando se tratan de imponer medidas que controlen el uso? Perfecto. ¿Sí? Como por ejemplo esto. Bien. Como por ejemplo el tema de la fumigación. Esto es una banda en donde no se puede fumigar alrededor de los poblados. Sí. Yo no creo que haya resistencia, porque desde el sector agropecuario o las entidades a ver, primero hay que hacer mención a esto. Hay productores buenos. Sí lo hay porque se llegó a la instancia de la Corte. Sí, por Antes supuesto. se pasaron otras instancias. Vos estás hablando del uso de agroquímicos en general, ¿no? Primero hay que hacer esta aclaración. Hay productores que hacen las cosas bien, hay productores buenos, hay productores más o menos, y hay productores que hacen las cosas mal. Está bien. Nosotros desde las pero para entidades... eso tenés que tener una legislación, Augusto. Para los que la hacen mal. ¿Me explico? La legislación ya está inclusive. No, pero sea para esto o para lo que sea, siempre hay gente que hace las cosas bien y gente que hace mal. Coincidimos. Tiene que haber legislación para controlar a los que hacen mal. Exactamente. Bien. Y a los que hacen bien también. Hay que controlarlos igual, digamos. Claro. Es la manera de saber quién hace las cosas bien y quién hace las cosas mal. Haciendo esta aclaración, nosotros desde las entidades, por supuesto que defendemos al productor que hace las cosas bien, ¿no? Sí. Vamos al fallo, y a este caso en particular. Esto se originó, yo entiendo, bueno, primero decir otra cosa. Desde las entidades, por supuesto, y de los productores, ¿qué es lo que decimos? Primero la salud. Primero la salud, eso no se discute. Nosotros no decimos hay que mejorar o producir más o hay que gastar menos en pos de sacrificar la salud. Eso no está en discusión. Primero es la salud, después es el medio ambiente, siempre. Y después viene la cuestión económica o la rentabilidad del productor o la cantidad que el productor pueda producir.
¿no? ¿Está esa aclaración? ¿En ese orden? En ese orden, por supuesto, en ese orden. ¿Por qué? Porque los productores también somos seres humanos. Está bien, pero vos, Augusto, que tenemos familia, escuchá, vos, y que nos Augusto, preocupa la pensás salud eso. de la... Claro. O vos No, me ponés la mano en el yo fuego que no. todos los productores esa que hacen escala. las cosas bien tienen esa escala de valores, sin ninguna duda. Ok. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos de esta provincia, de este país, que tenemos hijos, que nos preocupamos por nuestra familia y por la salud pública. Eso no hay discusión, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasa con este fallo en particular y esta franja en donde no se puede fumigar? Que, aclaro, no es la primera, ya hubo otra. No, 3 San ya. Jorge, Rafaela. Sí. En materia de la corte no me acuerdo los lugares, pero Sí. esta es la tercera. Y Sastre, Que me se parece que expide. es la otra. Exacto. Ajá. La tercera o la cuarta ya. Ah, bueno. Con diferentes medidas. ¿Qué es lo que decimos de las entidades? Ya hay leyes que controlan el uso de fitosanitarios, el uso de los equipamientos para pulverizar, hablamos de las arañas, los Sí. mosquitos, vulgarmente dicho, de los conductores de esas maquinarias, y si existe un control minucioso y efectivo sobre esos puntos, donde un ingeniero agrónomo también sea el responsable de firmar la receta, que por ahí todo eso está vigente, Claro. en donde certifique que ese fumigador está habilitado, el conductor está habilitado para llevar ese fumigador adelante, y que las condiciones, que el producto es el apropiado para aplicar en ese lote, y que las condiciones ambientales son las óptimas Claro, para poder en materia fumigar. de vientos, en materia de... Exactamente. Eso es suficiente para poder fumigar pegado a una ciudad. Y no lo digo yo, lo dice el mundo, porque en el mundo la agricultura funciona así. Nosotros siempre queremos inventar, o sea, tener una página más del libro. Si vos te vas a cómo producen en el mundo, producen así, con rigurosidad absoluta sobre los factores que te dije. Un fumigador en condiciones que pulverice de manera apropiada, un producto que esté habilitado por SENASA y que tenga Escuchá, todas las pero y condiciones eso no para poder sucede fumigar. siempre. Y eso no sucede siempre. Ah. Entonces, la Porque falla... acá la corte llega a esta instancia porque exacto, hay... pero ¿qué es lo más sencillo siempre? Porque este es el reino del prohibir. Ante la duda, el miedo, lo afligido que puede estar la ciudadanía, que yo la entiendo, y la entiendo perfectamente bien, pero que pasa más por el desconocimiento. Entonces, ante el miedo, prohibimos. Por las dudas, 1000 metros más allá. Ahora, ¿qué implicancia tiene eso? No solamente en la economía del productor, en la economía de toda la región, porque ese pueblo, sobre todo si son pueblos chicos, viven del campo. Y esos 1000 metros son muchas hectáreas que dejan de producir y dejan de generar riqueza al pueblo. Si es para mejorar la calidad de vida o la salud de la población, perfecto, que sean 2000 o 3000 o 5. Pero eso no va a digamos, a ser una garantía de que la salud de ese pueblo sea la mejor. ¿Por qué? Y te lo voy a decir porque conozco del rubro y del sector, y sé que los 1000 metros no te definen nada, sino todo el resto de cosas que te mencioné. A ver, vamos a un ejemplo claro. Un fumigador en buenas condiciones, con un conductor que esté habilitado, con una receta sanitaria, con condiciones ambientales óptimas, no produce ningún tipo de riesgo de deriva. Deriva quiere decir que una gota pulverizada por ese fumigador llegue a una vivienda, a una escuela, ¿no? Eso se llama deriva. Un fumigador en las condiciones que corresponden, con el conductor habilitado, con una receta, con las condiciones ambientales óptimas, tiene menos riesgo de que una gota llegue a donde no tiene que llegar, que a lo mejor un fumigador a 5000 metros, no hablamos de 1000, hablamos de 5000 metros, un fumigador que esté mal regulado, que esté con un chofer que no sepa regular o que no sepa operar esa maquinaria, que no tenga una receta y que no cumpla con las condiciones ambientales para poder hacer una buena pulverización. 5000 metros puede viajar una gota, una deriva, y llegar a la escuela. O sea, a la escuela, al poblado, a la casa, al niño. A donde no tiene que llegar. A donde no tiene que llegar. 5000 metros. Fácil, ¿eh? Augusto. Entonces, ¿solucionamos el problema? No. Mientras no cumplamos, porque las leyes están para cumplirlas.
y hay una ley que regula y condiciona todas las cosas que yo antes te mencioné. Vos decís que con el marco legal que hay, y cierro con esto, con el marco legal que hoy hay, si se cumpliera, si se controlara, Exacto. si estuviera, no sería necesaria ninguna modificación. Para nada. Como pasa en todo el resto del mundo, Rodrigo. No es que nosotros somos unos loquitos acá que queremos contaminar y envenenar, como dicen los extremos ambientalistas, ¿no? Para nada. Nosotros queremos hacer las cosas como corresponden y para eso ya hay una legislación vigente que llevó miles de horas de debate, de comisiones, de especialistas, de científicos que demostraron que se pueden hacer las cosas bien con un pulverizador a punto, con un conductor que sepa operar esa maquinaria, con condiciones ambientales apropiadas para fumigar. Si no hay condiciones apropiadas para fumigar, ese productor no lo tiene que hacer ese día. Lo hará el otro, o lo hará el otro, o no lo hará. Pero eso es lo que hay que controlar. Que los productores sean buenos productores. O sea, no prohibir, no castigar al que hace bien las cosas, sino castigar al que hace mal las cosas. Acá estamos prohibiendo por las dudas. Y eso no es la solución. Augusto, gracias por venir. Gracias a vos, Rodrigo, por la invitación. Augusto Gastaldo estuvo en esta interesantísima charla con nosotros, titular de la Sociedad Rural de Reconquista. Obvio que este último tema da para volver a hacer un debate como lo hicimos ya hace un tiempo atrás en Cuarto Intermedio. Ahora pausa y después de la misma el diputado provincial Sergio Chiqui Rojas charla con nosotros. Soy fiel a la soledad que me hace imposible. Nuestra única camiseta es la del trabajo. El único compromiso es con usted, el cliente que nos elige siempre. ¿Tenemos una trayectoria? Sí, edificada con sacrificio, esfuerzo y perseverancia. No aflojar nunca, tampoco ahora. Muchas gracias por su confianza y apoyo permanente. Somos Mercado Modelo, una familia de trabajo. En el Almacén de las Mascotas trabajamos todos los días para mejorar su calidad de vida con recomendaciones de productos balanceados de calidad y adecuados. Venta por mayor y menor. También tenemos artículos de farmacia y veterinaria. Marcas en sus más variadas presentaciones y precios. Las mascotas son nuestra pasión. El Almacén de las Mascotas. Representantes de Upper Croc y Master Croc. Los esperamos en Olesio 1018 o en cualquiera de nuestras 4 direcciones. Envíos a domicilios llamando al 62 14 00. Te lo mereces, cómpralo. Anticipate al frío y abriga tu hogar con Chemes. Hasta un 40% de descuento y 18 cuotas sin interés en todas las categorías. Además, envío gratis en nuestras localidades. Encontranos en nuestras 27 sucursales o en www.chemesweb.com.ar. Compra en Chemes.
intermedio y como te decía y lo anunciaba, lo tenemos, en este caso no en vivo porque se encuentra, tengo entendido, en Santa Fe Capital, el diputado provincial Sergio Chiqui Rojas. Chiqui, ¿cómo andás? ¿Me ves? ¿Me escuchás bien? Hola Rodrigo, ¿cómo andás? Perfecto. Bueno, me alegro. Chiqui, te engancho con el tema de lo que tiene que ver y lo que venía hablando anteriormente en cuanto a la producción, pero puntualmente en cuanto a lo que tiene que ver con los pequeños productores. Estuviste reunido con los referentes de, y no los conocía a ellos, debo reconocerlo, la Unión de Familias de Pequeños Productores de la Cuña Boscosa. ¿Me contás el por qué y concretamente qué es lo que se planteó allí? Sí, con la UOCB, más conocida sobre todo en el departamento Vera, que es una organización de pequeños productores que nace ya hace un par de años, acompañados por Fundapaz en su momento. Logramos formar también el MOPROFE, que es el movimiento de pequeños productores a nivel provincial, asociándose y agrupando, mejor dicho, a otras organizaciones de base. Y la reunión puntualmente el otro día tuvo que ver con algunos pedidos puntuales en cuanto a energía, fundamentalmente camino, pero en el fondo lo que está pasando, Rodrigo, es un abandono total de la agricultura familiar a nivel nacional, que se vio el año pasado con el desmantelamiento de la INAFSI, que era quien agrupaba a la agricultura familiar a nivel nacional, el instituto, y que no hay más técnicos en territorios que permitan el acompañamiento, por ejemplo, a este tipo de organizaciones. Para el que está viendo, Chiqui, perdóname, te interrumpo ahí porque es clave esto. Este acompañamiento técnico, ¿no?, que le daba el Estado, vía estos programas que el gobierno de Milei decidió dar de baja. ¿Qué le aportaba a estas familias productoras? Llévamelo claro. Fundamentalmente, Rodrigo, cuando yo digo el acompañamiento es no solamente el acompañamiento técnico, sino el acompañamiento comunitario y organizacional. ¿Qué quiero decir? Más allá de acompañar en lo estrictamente productivo, en un ingeniero agrónomo que acompañe ese proceso en el predio, también esto de poder juntarse y estar, si se quiere, reclamando o pidiendo un mayor acompañamiento que hoy no se puede dar. ¿Por qué? Porque ni siquiera pueden, por ejemplo, pagar el combustible para ir. Muchos de los productores con los cuales yo me reuní me mandaron alguna nota porque no pudieron estar presentes en esa reunión. Claro. Porque no tienen el combustible para poder acercarse a plantear su problemática. Eso en años anteriores y en gestiones anteriores iba acompañado de recursos para este tipo de reuniones, por ejemplo, que tenían las organizaciones. Y otro caso puntual que doy es, por ejemplo, es la falta de inversión en fondos rotatorios que tenían las organizaciones, algunas con las cuales trabajaban con el Estado, para poder, si se quiere, dar o subir un escalón en materia productiva. Aquel pequeño productor que comenzó a lo mejor con una economía estrictamente familiar y produciendo para el consumo familiar, a través de los programas de nación, de provincia también, podían, a través de estos fondos rotatorios, crecer un escalón y permitir una comercialización del excedente que tenían. Bueno, eso no existe nada, ¿no? Y por eso, la verdad que escucharlo y ponerme a disposición era una obligación. Lo vengo haciendo desde el año pasado, cuando se empezó a ver esto, y cuestiones que te plantean que va relacionado no solamente a la agricultura familiar, el INTA, digo, vos mismo sabrás la falta de funcionamiento o el normal funcionamiento que están teniendo las experimentales del INTA, las distintas agencias, por falta de recursos, ¿no? Sí, y eso cómo afecta con un grado de incertidumbre, al productor. Claro, y además con un grado de incertidumbre de si van a seguir el mismo camino de lo que pasó con el INTI. Están también, hablo y tengo amigos allí trabajando en el INTA y están también con esa incertidumbre que no saben qué va a pasar. Todo indica, todos los movimientos que está habiendo, sobre todo en estos últimos meses, hablando con empleados de INTA, con gente que pasó por INTA, jubilado y todo,
indica que van camino a lo que pasó con el INTI, lo que pasó con el Instituto de Agricultura Familiar, lo que pasó. ¿Por qué? Porque el mecanismo, en vez de mejorarlo, porque, digo, a lo mejor hay algunas cosas seguramente que corregir. Había en los organismos que dejaron de existir, seguramente hay cosas que corregir en el INTA, pero lo que pasa es, dice, bueno, como pasa esta cosa, como acá detectamos que hay algo que no está funcionando, desmantelamos y armamos otra cosa o achicamos, si se quiere, los distintos organismos nacionales. Es un gran error, porque como pasó, como te decía, con la agricultura familiar, eran muchos técnicos en el territorio que conocían al productor, que el productor podía consultar. Hoy lo que también nos manifestaban es esto, por ejemplo, respecto de las huertas o las granjas, no tenemos ni siquiera el Pro Huerta, que era un programa que había nacido con el menemismo. Vos escuchá lo que te digo, cuando el menemismo empieza a achicar el Estado, crea un programa para sostener a esta familia. Y desde ese momento el Pro Huerta le brindaba la semilla y el asesoramiento técnico con INTA para que las familias puedan tener algún tipo de sustento. Bueno, hoy no tienen ni siquiera eso, ¿no? Se achica el Estado, se desmantelan los organismos nacionales, bueno, pero ahí voy y ni siquiera hay algún programa que los pueda sostener. Ah, bueno, claro, porque ahí voy a ese punto, digo, al patrón que vos estabas de alguna manera marcando en cuanto al actual gobierno en materia de agricultura familiar, a lo del INTI, ahora a lo del INTA y a otros tantos programas. Yo no veo la segunda parte, Chiqui, de lo que vos decís, porque lo que vos decís que en realidad es lo que plantean el gobierno nacional, esto de la destrucción para construir otra cosa superadora. Yo veo solamente la destrucción. Estoy viendo la primera parte. No, yo también. Yo también veo eso. Porque si vos me presentás otra cosa y me decís, no, esta copa, mirá, está mala, le pasa esto y lo otro, vamos a reemplazarla por esta, que aparte nos sale más barata. Ok, yo no estoy viendo eso. Directamente lo que veo es que me sacaron la copa. Por eso decía, en el discurso te dice, mirá, acá en este lugar de esta institución detectamos que está funcionando así, que no corresponde. En la agricultura familiar, que había tantos técnicos que eran ñoquis y que no trabajaban. Bueno, pero digo, en vez de, si vos detectaste que había empleados que no trabajaban, que no cumplían sus funciones, separar a esos empleados, no, lo que hace es desmantelar todo y ver si en algún momento, porque es lo que terminan diciendo, volvemos a hacer alguna cosa nueva. Bueno, eso no está pasando. Y te lo ponía en el paralelo con el menemismo, porque no coincido nada con el menemismo, claro, pero tenía este tipo de cuestiones, por lo menos te creaba algún programa, como fue el Pro Huerta, para sostener las políticas de ajuste que hacía a nivel macroeconómico, si se quiere, ¿no? Claro. Escuchame, ¿y qué salida tienen ahora, digamos? Está bien, vos fuiste allí, te reuniste, te plantean de primera persona la situación. Imagino que eso es en Vera, pero en el departamento Obligado y en otros lugares de la provincia de Santa Fe y del país están viviendo lo mismo. Vos fíjate que lo preocupante, Rodri, es que al no tener, por ejemplo, ningún tipo de sustento para juntarse, porque vos decís, bueno, te juntás entre los pares para hacer un reclamo, el ofrecimiento mío es, bueno, pedir una audiencia con el gobierno provincial, que es lo que más a mano tenemos, y digo, siendo un diputado del mismo partido que gobierna la provincia de Santa Fe, para que lo puedan escuchar. Hay muchas cuestiones pendientes, como por ejemplo, yo digo, soy autor de la prórroga de la que prohíbe los desalojos en los predios rurales, digo, en estos casos, que es una ley que se viene prorrogando, pero que no tiene una solución definitiva. Nosotros la prorrogamos el año pasado, ahora vamos a pedir una audiencia con el ministro para que los escuche y para que podamos avanzar, no que sigamos de prórroga en emergencias que no tienen ninguna solución definitiva. Y a su vez, lo que quedamos también es que el punteo que me hicieron a mí, poder llevárselo a los funcionarios provinciales para tratar de ver alguna solución posible ante esto que está pasando, porque de nación no podemos esperar absolutamente nada. Entonces, bueno, de provincia yo soy un gran defensor de la agricultura familiar y es el acompañamiento que puedo hacer desde el lugar que me toca hoy, ¿no? Fíjate qué interesante, o por lo menos era lo que estábamos buscando también a la hora de dialogar con vos ahora y antes haber hablado con el representante de la Sociedad Rural de Reconquista. Digo, que quizás todas estas familias, más allá de lo de Vera Reconquista,
no encuentran su representación en dicha institución, sino que lógicamente van por otro lado, porque ahí no están sus representantes, como sucede en otros ámbitos de la vida, en este caso en particular en la producción agropecuaria. ¿Ellos te plantean algo acerca de, o te plantearon algo acerca, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el uso de los agroquímicos, o directamente es una discusión y un debate que no le llega? Porque tienen otra... No, la UOCB por ahí... La UOCB por ahí no tiene este tipo de planteo porque son pequeños productores de la cuña boscosa que en la zona no hay problemas con agrotóxicos. Claro. ¿no? Uh-huh. Yo digo, desde mi lugar creo que es necesario abrir un debate nuevamente, sobre todo con el fallo que hubo de la Corte Suprema hace unas semanas atrás que prohíbe la fumigación a menos de 1000 metros. Me parece que es urgente y necesario poder darlo, que de la legislatura abramos ese debate, que escuchemos a todas las partes y que podamos, en definitiva, definir si es necesario cambiarlo o no. Hay un proyecto que creo que es de la diputada Rodenas, de pedido de una audiencia pública, que lógicamente coincido, llamando a todos los actores y que pueden estar involucrados en la producción, para debatirlo dentro de la Cámara de Diputados. Ojalá dentro de poco tiempo podamos estar empezando esa discusión. Alcancé a escucharlo, Augusto, en el final, pero digo, hay muchas cosas con las cuales no coincido. Yo creo que está demostrado a nivel científico también el daño que hacen los agrotóxicos, con un fallo de la Corte Suprema de Santa Fe lo confirma, el daño genético que establece, y que debemos dejar en claro que si no hay vida, no hay nada, no hay producción, no hay nada. Entonces digo, yo priorizo en este caso la vida y los fundamentos que hay científicos de por qué son dañinos este tipo de productos. Uh-huh. Y el debate, coincido con vos, a ver, vos ya me estás diciendo, hace falta un nuevo marco legislativo, porque Augusto y lo que plantea la sociedad rural y también otros sectores concretamente, que a los que no les cayó bien este fallo de la Corte y los anteriores, que han planteado exactamente lo mismo en materia de pónganle mal uso, si quieren, en cuanto, pero los resultados están en cuanto a, y por eso la Corte además determinó lo que determinó. Digo, en cuanto a lo que le pasó a personas con el glifosato. A eso voy, en este caso. Ahora... Tal cual, y por eso digo pero escuchá, Chiqui, acá lo otro que se plantea están quienes dicen, como decía Gastaldo, pero las leyes están para que esto no suceda. El problema es que falla el Estado a la hora del control. Y seguramente que hace falta más controles con la legislación que tenemos. Pero bueno, lo que peor que podemos hacer es no abrir el debate, juntar a todos los sectores en un debate, porque si no, vos tenés distintas campanas de acuerdo a quién sea la entidad que te represente, y está bien. Claro. Como vos decís, a un sector de los productores o de la producción de Santa Fe lo representa la sociedad rural, lo representa distintas organizaciones. A otro sector lo representa, como te decía, el MOPROFE, que es la organización de los pequeños productores de toda la provincia de Santa Fe, que tiene una mirada totalmente diferente. Bueno, escuchemos a todos, saquemos las conclusiones que haya que sacar con investigaciones objetivas y también con un fallo de la Corte, porque si no, si no te gusta cómo falla la Corte, vamos a salir a protestar y vamos a tener muchas discusiones que ojalá y se sigan dando de este tipo para poder llegar a una conclusión. Chiqui, te mando un abrazo. Gracias por atendernos. Abrazo grande, Rodríguez. Abrazo, hasta luego. Allá está el diputado provincial Sergio Chiqui Rojas dialogando con nosotros. Interesante, sobre todo esto último a la hora del debate que hace falta, y ojalá que lo pueda llevar a cabo él y el resto de los legisladores, lo de abrir la legislatura para que absolutamente todas las voces puedan hacerse presentes y se debata sobre el tema del uso de los agroquímicos en la provincia de Santa Fe. Hacemos una pausa, dale, pausa y seguimos aquí en Cuarto Intermedio. Es posible, yo me equivoqué, pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto. Oh, oh, oh.
En el Almacén de las Mascotas trabajamos todos los días para mejorar su calidad de vida con recomendaciones de productos balanceados de calidad y adecuados. Venta por mayor y menor. También tenemos artículos de farmacia y veterinaria. Marcas en sus más variadas presentaciones y precios. Las mascotas son nuestra pasión. El Almacén de las Mascotas. Representantes de Upper Croc y Master Croc. Los esperamos en Olesio 1018 o en cualquiera de nuestras 4 direcciones. Envíos a domicilios llamando al 62 14 00. Nos enorgullece la elección de cada uno de nuestros clientes. Esa confianza nos impulsa a ofrecerles más beneficios y ofertas permanentes. Carnicería JL les ofrece ofertas y promociones en bolsones vacunos de 3, 5 y 10 kilos. También bolsones de achuras, ofertas inmejorables en cortes de pollos, variedad en cortes de cerdos y la más alta calidad en ternera. Todo para la parrilla con descuentos especiales. Carnicería JL San Martín 3550, Barrio Lorenzón. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para reproducirse necesita agua clara y quieta. Por eso, elimina los recipientes en los que pueda acumularse. Desmaleza patios y jardines y usa repelente diariamente. Sin mosquitos no hay dengue. El único que puede cuidarte y proteger a tu familia sos vos. Gobierno de Avellaneda. Bueno, estamos de vuelta haciendo este cuarto intermedio, bloque transporte. Lo vamos a identificar así en materia de lo que tiene que ver con, por un lado, lo aéreo, acerca de la línea aérea, acerca de, en este caso, los vuelos Reconquista-Buenos Aires-Reconquista. ¿Qué pasó con este supuesto negocio ya cerrado con la empresa IDJet y de este lado un grupo tripartito, privados, empresarios por un lado, el Estado provincial con la otra pata y la Asociación para el Desarrollo, allí dentro de ello legisladores y miembros en realidad y municipios y comunas? Bueno, uno de los que integra este espacio es el secretario de la Producción de la Municipalidad de Reconquista, Luis Mansur. Esto nos decía. Nosotros estamos a la espera únicamente desde hace ya bastante, porque este tema lo traemos desde octubre del año pasado. 6 meses llevamos con este tema. Nosotros necesitamos resolver y tomar una medida, porque nosotros tenemos otra opción, si el gobierno de la provincia no nos acompaña. ¿De la provincia no tienen absolutamente nada, ni un sí ni un no, nada? La provincia le contestó a la Asociación para el Desarrollo, sí, de que estaban interesados en aportar si el negocio le cerraba a la asociación, porque la asociación es la que va a firmar el convenio. ¿Está? Sí. Bueno. No me decís que la asociación ya le dijo que sí, que están todos de acuerdo los integrantes de la asociación. La asociación está de acuerdo y la parte privada está de acuerdo. Necesitamos que nos digan, a través de esta nota que le hemos enviado a Gustavo Puccini, el día 26, bien, ¿no es cierto?, donde está todo, le estamos solicitando el aporte en su totalidad, ¿no es cierto?, el aporte en su totalidad, y le estamos solicitando que nos defina lo antes posible. Eso lo venimos, lo estamos negociando, no negociando, sino estamos esperando la palabra de la provincia, y hasta el día de hoy no nos contestó nada.
por lo menos hasta la semana pasada que yo averigüé. 26 de marzo. 26 de marzo se mandó, pero en realidad se le entregó el 2 de abril cuando vino el gobernador acá. Creo que se le entregó una copia en mano y después se la mandó por mesa de entrada como corresponde, ¿no? Esto que tengo acá son los montos. Esos son, ahí vos tenés un cuadro, un cuadro donde le estamos informando lo que se gasta trimestralmente, ve que dice $110.000, más $110.000 del otro trimestre, son $220.000 dividido 3, te da $73.733 creo cada uno. Me gusta esto, no lo tenía este número. Eso es lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno de la provincia, que haga un aporte no reintegrable de una sola vez. Sería no hacerlo como nosotros tenemos que ir a hacer. No desconfiamos. Porque sería, en la función pública vos sabés que para armar un expediente, una orden de trabajo, lo que sea, te lleva tiempo. Sería la parte privada, vos decís hay que aportar X pesos, se lo aporta, la asociación lo mismo, pero el Estado no. Ahora, si nosotros nos trabamos en el pago, puede caerse nuevamente el vuelo y vamos otra vez a tener un problema que no corresponde. Esto lo charlamos muy bien con la parte privada. La parte privada nos recomendó hagan esto, que hagan un solo aporte y esa plata que venga a la Asociación para el Desarrollo y que de ahí se la maneje después quincenalmente. Bueno, línea aérea, ahí lo escuchaban, lo que están esperando es la no solo confirmación de provincia, sino que además quieren, decía Mansur, nos recomendó la parte privada, que provincia adelante la parte, siempre hablando en un lapso de 6 meses. ¿Por qué los 6 meses? Según Mansur, en otra parte de la nota, obvio compartimos un fragmento, lo que dicen es que los primeros 6 meses van a ser los más complejos, pero que después, por la demanda que hay, decía él, estamos hablando de un avión de 19 plazas, la que se pondría en los vuelos, por la demanda que hay, esto se cubriría tranquilamente y entonces no tendrían que estar pensando en esto, que son $15.800 es el monto semanal que se tendría que abonar, estoy buscando los números, que se tendría que abonar, sí, $15.800 que en el semestre dan esos más de $200.000 para el semestre y que cada parte debería juntar $73.000, que es lo que le están solicitando a la provincia, que sería, según lo que dicen, lo único que faltaría. Bueno, eso en materia de lo que tiene que ver con la línea aérea, tema que por supuesto vamos a seguir desarrollando allí. Pero por el otro lado, y es primicia de La Grieta y también ahora en Cuarto Intermedio, ¿qué pasa con la balsa? La balsa podría llegar, la balsa Reconquista de Goya, desde el Ejército Nacional. El pedido viene vía Goya, está avanzado. Escuchen lo que nos decía Mansur y te muestro también algunos números. La pidió Goya para hacer a la balsa. La gente de Goya, la parte industrial también y comercial de Goya, se han conectado con nosotros para ver si en conjunto podemos empezar a trabajar para traer la balsa del Ejército, que el Ejército ya la tiene armada, porque la tiene con su gente, sería con todas las cosas. Nosotros nos despreocupamos de eso. Nada más que ellos nos pasaron un costo también semestral, de 641 millones de pesos más o menos que tenemos que aportar, armar un fideicomiso primero, entre la parte privada de Goya y nosotros, armar esto y pagarle eso al Estado para que ellos pongan la balsa con la tripulación y con todo. Bueno, ellos nos han pasado acá una planilla con los gastos, los costos, el recorrido. Sería más o menos algo más de 100 palitos por mes. Por mes, sí, es un buen negocio, está claro. Es un buen negocio. Buen negocio. Hasta ahora yo lo estuve mirando, es un negocio que puede andar, porque la balsa tiene una capacidad de 8 camiones para llevar, o 6 camiones y 2 camionetas y un auto. O sería, vos podés mezclar. Hoy un viaje de 500 kilómetros que existen de Reconquista a Goya,
vía terrestre, son 505 kilómetros, más o menos tenés que calcular 1 millón de pesos más IVA, que es lo que están cobrando. Vamos a hablar sin IVA, 1 millón de pesos es lo que cobran para hacerte ese flete. Vos llevando por viaje 6 camiones y cobrándole la mitad, recaudás 3 millones de pesos. En la ida, no, por día. ¿Por viaje? Por viaje. Me estás jodiendo. Claro, por eso te digo, es un buen negocio. Ahora, hay una serie de cosas que nosotros estamos analizando con un conjunto de personas que son los que usan la balsa acá, caso Guillermo Yapur, caso Emilio Alal, caso Credifin, caso Garnero, sería una serie de gente que usan la balsa, que la posibilidad de usar la balsa, ¿no es cierto? Y que antes ya la usaban, donde estamos viendo los números y estamos viendo el tema de porque esto vos tenés que pagarlo si viajan o no viaja la balsa. Ahora, nosotros estamos viendo... Sí, como el avión. Claro. ¿Qué pasa si el río baja y la balsa no puede ir? Ah, claro. Uno de los temas sería, bueno, recién empezamos a charlar, es un negocio que es lindo y está bueno para seguirlo. Tenemos que juntarnos ahora en una videoconferencia con la gente de Goya y después reunirnos personalmente. Bueno, allí escuchaban ustedes y veían lo que decía Mansur. Bueno, y tenemos también documentación exclusiva que compartiremos en otro momento, porque no llegamos con el tiempo, pero está muy avanzado la balsa, para que vuelva la balsa y esta balsa del ejército. Hacemos una pausa y venimos para el cierre. Eres como el mar y ella como la luna, y en las noches de luna llena hacen el amor. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste. Nos enorgullece la elección de cada uno de nuestros clientes. Esa confianza nos impulsa a ofrecerles más beneficios y ofertas permanentes. Carnicería JL les ofrece ofertas y promociones en bolsones vacunos de 3, 5 y 10 kilos. También bolsones de achuras, ofertas inmejorables en cortes de pollos, variedad en cortes de cerdos y la más alta calidad en ternera. Todo para la parrilla con descuentos especiales. Carnicería JL, San Martín 3550, Barrio Lorenzón. Nuestra única camiseta es la del trabajo. El único compromiso es con usted, el cliente que nos elige siempre. ¿Tenemos una trayectoria? Sí, edificada con sacrificio, esfuerzo y perseverancia. No aflojar nunca, tampoco ahora. Muchas gracias por su confianza y apoyo permanente. Somos Mercado Modelo, una familia de trabajo. Vení y conocé nuestros Jaucanigás. Complejo Gente del Agua, Municipalidad de Reconquista.
Bueno, no tengo más tiempo. Simplemente gracias por estar una vez más del otro lado. Mañana pónganlo 94.5, que a partir de las 7 hacemos La Grieta. Chau.